Ya son las 5 de la tarde con 6 minutos. Continúa la transmisión del programa La Tarde Chilena acá desde el puerto de San Antonio. Por supuesto, ya es habitual que cada día lunes tengamos a nuestro invitado, que es el profesor Eduardo Artés, a quien saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes y bienvenido a La Tarde Chilena. Muy buenas tardes. A disposición, como siempre, por Luis. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos de inmediato con algunos de los temas que han sido importantes de analizar para el caso de esta semana que recién está partiendo. Y seguimos, habíamos hablado la semana anterior respecto de la problemática que se está generando con las empresas distribuidoras de energía eléctrica, ya que no se ha podido, lamentablemente, reponer el suministro y hay miles de hogares en todo el país que se encuentran sin energía eléctrica y que los han ido reponiendo a poco, pero igual hay mucho que hay situaciones dramáticas, hay remedios que se guardan en el frío, productos de los negocios pequeños que también necesitan de estar congelados. Bueno, han habido pérdidas también respecto de esto. Y obviamente que esto finalmente ha desembocado, que han habido muchas manifestaciones, Eduardo. Así es. Eh, bueno, siempre se corta todo por lo más delgado, ya. Delgado, como tú bien expones, ¿no? Es la gente más sencilla, ¿no? La que sufre las consecuencias, de todo tipo, ¿no? El no contar con energía hoy día es una cuestión prácticamente que echa a perder toda la vida. Pero junto con esto aquí hay responsabilidades, ¿no? Y lo divertido es cómo se echan la culpa, ¿no? En primer lugar, hay una responsabilidad de las empresas distribuidoras, claro que sí, porque estas ganan y ganan y de verdad sus servicios son pésimos. Pero hoy día se plantea el tema entonces, algunos dicen que el Estado tendría que estar fundamentalmente asumiendo y resolviendo. Bueno, ¿cómo es la cosa? Las empresas son privadas. No olvidemos nosotros que en algún momento las empresas eran, la empresa Chilestra era la que distribuía toda la electricidad en el país, y esta era estatal. Y luego fue, ¿cómo se llama? Fraccionalizada, ¿no? En distintas empresas, y luego estas fueron, digamos, entregadas a, a extranjeros. Y hoy día tenemos el caso, que en el caso de Enel, por ejemplo, que ahí tenemos aquí en la región metropolitana, o Chiquinta en la Quinta, ¿no? Son empresas extranjeras, pero son empresas extranjeras cuya propiedad es un Estado extranjero. En el caso de la empresa acá en Santiago, es el Estado italiano el dueño de Enel, ¿ya? Y en el caso de Chiquinta, es el Estado es una empresa china de capital chino, digamos, pero que es parte de Macao, tengo entendido. Pero bueno, ese es el tema. O sea, claro que puede ser el Estado, pero más encima de un Estado de afuera. O sea, esto indica, ¿no?, la falsedad y la irresponsabilidad de la manera que están tratando el tema, ¿no? Claramente, la distribución de electricidad, a mi entender, el debate que se está dando y vuelve o no al Estado debe ser estatizado. No es verdad lo que dice Camila Vallejo diciendo que el Estado hoy día no tiene músculo para eso. Bueno, entonces hay que crear un Estado poderoso, pues, potente, probo, que no exista corrupción. La corrupción está en todos lados, ojo, en la empresa privada como en la empresa estatal, y de todos lados hay que erradicarla. Ese es el tema central, ¿ya? Pero colocar como tema que hoy día no tiene músculo el Estado, entonces estamos con un Estado jibarizado, pequeñito, ¿ya? Y a la gente no le queda más que lo que decías tú, las manifestaciones. Pero, pero aquí en las manifestaciones al tiro viene una derivada distinta, Luis. Mira, ¿qué pasa con las barricadas? En todos lados, a nivel popular, se hicieron barricadas, pero incluso en Vitacura se hicieron barricadas aquí en el barrio Alto, acá en Santiago. Bueno, y la ley antibarricada, bueno, cuando en un momento las barricadas significan una protesta muy masiva, entonces se acuerdan que esa ley existe. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa ley no debiera existir, ¿ya? Pero hoy día cuando estaba barricada, ya los de desorden en Vitacura no se acordaron de la ley antibarricada, nadie la nombró, más aún, más de algunos medios ligados a la vieja derecha y al gobierno, claro,
hasta alababan la barricada y trataban de echarle toda la culpa nada más que a la empresa, la cual sí es culpable, sin lugar a duda, pero aquí no hay fiscalización, no ha habido nada, el Estado se ha desentendido absolutamente. Ese es el tema central. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Fortalecer al Estado, algo que es estratégico, es vital. Una empresa de las características de la distribución eléctrica no puede ser privada porque es vital para la vida de la ciudadanía. Claro, bueno, es un tema que obviamente va a seguir siendo parte de las noticias hasta que no se solucione lo que está aconteciendo con los clientes que están ahora sin energía eléctrica, que no son pocos, Eduardo, siguen siendo muchos y esto obviamente se ha manifestado a lo largo de todo el país. Bueno, avanzando con más noticias, no sé si te recuerdas, Eduardo, que en abril de este año y luego de intensas negociaciones, la compañía siderúrgica Huachipato anunció que revertía el cierre mientras se conservaban las sobre tasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones. Esto porque se había anunciado un primer cierre. Pero 4 meses después de este acuerdo, la empresa ha vuelto a anunciar la clausura de la siderúrgica. Tú ya habías hablado, Eduardo, respecto de las consecuencias que traía este tema, pero hoy día vuelve a la palestra debido a este nuevo anuncio que ha hecho la siderúrgica. Sí, lo primero, estamos frente a una estafa y a una sinvergüenzura mayor, porque cuando la empresa continúa, después que ya se crearon las condiciones para continuar, y plantea aquello, suben sus acciones, y por lo tanto la ganancia sube mucho. Pero hoy día viene y cierra. Es decir, ahí hay entonces una estafa, por medio, para empezar, que tendrá ¿cómo se llama?, que analizarse, ¿no? Porque se estafó, ¿no? Porque subieron las acciones en forma increíble cuando ya se planteó que ya no se cerraba, estaba todo solucionado, etcétera, etcétera. Esa es la primera cuestión. La segunda es que hay que entender que la siderúrgica de Huachipato tiene 70 años, ¿no? Y eso tendría, con las grandes ganancias que ha tenido, haber sido modernizado todo su proceso. Característica de esta es vital y estratégica también para el Estado, porque toda la construcción de la infraestructura del país tiene que ver con la siderúrgica, ¿ya? No puede no existir una capacidad propia de producción de aceros en el país, máximo cuando somos un país el que tiene más materia prima para producir acero, entre otros, dado el hecho, ¿no?, que también tenemos desde la oxidación del cobre una cantidad de cosas, pero aquí la minería es un país minero. Y teníamos para exportar, antes exportaba aceros Chile, ¿ya?, y de mucha calidad. Pues bueno, hoy día hemos llegado a esta situación en que si se cierra ya definitivamente, como está planteado hace 2 días atrás, la siderúrgica en Huachipato, quedaríamos al vaivén del mercado internacional en forma absoluta, incluso frente a la crisis generalizada que puede haber de repente de suministro, como consecuencia de una guerra que no solamente se nos viene encima, sino que ya está en desarrollo de característica mundial, ¿ya? La necesidad de contar con nuestras propias, ¿cómo se llama?, fábricas, ¿no?, y producción propia de acero es esencial. 20.000 empleos, Luis, 20.000 empleos quedarían, ¿cómo se llama?, en la calle. Y para la zona, claro que eso es una cosa impresionante para cualquier lugar del país. El daño es muy grande. Entonces, ¿cuál es la salida? Uno debe preguntarse. Bueno, Huachipato fue creada, la echó a andar el Estado, y estuvo mucho tiempo en manos del Estado, hasta que se privatizó, igual como decíamos, Chilextra. Y aquí nuevamente, una empresa privada no es capaz, en manos no del Estado de Chile, sino que en manos privadas, de modernizarse, de crear una situación tal, de asegurar no solamente la producción por el país, sino que también la soberanía del país. Porque las empresas, así mismo sean privadas,
tienen que estar dentro de un plan general de soberanía, que no es el caso. O sea, simplemente aquí los empresarios dicen cerramos y queda la gente en la calle, el país pierde soberanía, quedamos expuestos, digamos, a simplemente a de repente inclusive colapsar en la infraestructura del país, en la construcción de viviendas, etcétera, si los suministros metalúrgicos no llegan, como podría pasar en un caso de que el conflicto adquiera grandes proporciones. Hemos visto lo que ha pasado, ojo, con la situación en el Yemen, ¿no es cierto?, donde los yemenitas en el Mar Rojo han impedido los pasos de los barcos hacia Israel, ¿ya? Y con justeza razón a mi entender, pero ha significado que incluso algunas fábricas en Europa han tenido que subir mucho, porque la producción de determinados insumos no le están llegando o le llegan, digamos, después de dar una vuelta mucho más largo que encarece absolutamente. ¿Por qué? Por un conflicto, por una guerra que allí está en esa zona. Bueno, y si esto se extiende, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a paralizar la construcción de puentes, de edificios, de escuelas, de hospitales? ¿Qué vamos a hacer? De caminos, porque nos va a salir muy caro traer, ¿cómo se llama?, el acero de afuera. Ese es el tema central. Y aquí las autoridades nuevamente se lavan las manos, todos miran para cualquier lado, ¿no? Y capaz que aparezcan desde el gobierno diciendo, no, el Estado no tiene músculo, es muy chiquitito. Bueno, fortalézcalo, pues. A esta hora conversamos con Eduardo Artés, como cada lunes acá en nuestro programa de la tarde chilena, desde el puerto de San Antonio. Bueno, vamos a un último punto de nuestra conversación de esta tarde, Eduardo, tiene que ver obviamente con lo que está aconteciendo en el conflicto, ¿no es cierto?, ocurrido en Ucrania, ya que hasta ahora está obviamente recrudeciendo el conflicto y lo que sí hay bastante riesgo, sobre todo por los ataques a centrales nucleares, de que pueda producirse un accidente nuclear grave. Y hay una preocupación incluso de organismos internacionales, hablo de la OIE específicamente, que califican un ataque ocurrido el domingo de temerario, una escalada importante de los peligros para la seguridad nuclear. Bueno, en general hay bastante peligro de que centrales nucleares puedan verse afectadas, aparte del conflicto que obviamente continúa. Así que, ¿tú desde qué escenario hoy día estamos viendo o cuál es el escenario que se está produciendo precisamente ahí en Europa? Bueno, yo creo que una cosa que es gravísimo, ¿no? En la medida de que como el régimen de Zelensky está, digamos, viéndose agotado, está recurriendo a acciones temerarias y acciones realmente de carácter terrorista y terroríficas además. Porque, por ejemplo, atacar las torres de enfriamiento ahí de la central nuclear Zaporilla, ¿ya? Eso buscaba justamente que crear una catástrofe nuclear. Y yo me hago una pregunta, ¿en qué cabeza, dónde está lo que significa la contaminación, ¿no? No solamente alrededor, sino que por todos lados, así sea en los pueblos vecinos, ¿ya? Y aquí yo me pregunto una cosa, ¿no? Aquí tenemos nosotros un presidente de la República, don Gabriel Boric, Font, que opina sobre lo humano y lo divino y complica las relaciones del país con medio mundo. Sin embargo, su amigo Zelensky, un hombre que es presidente ya en forma apernada, porque pasó el periodo de acuerdo a la propia constitución ucraniana para ser electo, porque tendrían que haber habido elecciones. Claro, se le venció el periodo. Absolutamente. Y no dice nada el señor Boric, y él que habla de los derechos humanos, ¿por qué no sale diciendo algo? Hay que exigir que diga, bueno, ¿está de acuerdo con estos ataques a centrales nucleares? Diga algo, señor Boric, ¿qué le pasa? Porque hoy día no habla en esta situación que es realmente muy grave, no solamente para Europa, para la humanidad. Entonces usted, creo, como se llama, que allí se ve que al dictador de turno que hay en Ucrania, que es Zelensky,
que es un dictador, digamos, a las órdenes de la OTAN, trabaja, digamos, en esa dirección. ¿Ya? Bueno, es su amigo, pues. Usted le ha mandado inclusive dinero para allá del Estado chileno. $250.000 se han ido a través de la Cruz Roja, ¿no? ¿Y a quién estamos alimentando, señor Boric? ¿Ya? Estamos alimentando a quien tiene unas actitudes no solamente irresponsables, sino que terroristas, ¿ya? Es muy grave y yo creo que bueno, es bueno decirlo por esta radio, Luis, porque en los grandes medios, fíjate que no ha aparecido. Pareciera ser que estas noticias que develan la verdadera naturaleza del régimen de Ucrania, más vale no nombrarla. Pero Eduardo, quizás sería bueno, a modo de, tú eres profesor y sabes más o menos cómo se manifiesta esto, quizás sería bueno recordar en unos breves minutos ahora cuál es el origen del conflicto y por qué Rusia con Ucrania están enfrancados en este conflicto. Mira, hacerlo muy breve. Hay que entender que Ucrania ha sido siempre parte de Rusia. Si son prácticamente lo mismo. Inclusive la Iglesia Ortodoxa de Ucrania es la Iglesia Ortodoxa rusa, que ahora Zelensky ha cambiado hasta las fechas de la celebración de las cosas. Esto se produjo ya hace más de 2014, claro, 2014 se produjo los acontecimientos de Odessa, donde hubo un golpe de Estado de ultraderecha, ¿no? Y se quemaron vivos, a más de 100 sindicalistas. Y ahí comienza una represión a toda persona que se reclamara un poco de izquierda, que tuviera, incluso a todos los que eran rusos parlantes. Los ucranianos hablaban más ruso que ucraniano, ¿ya? Porque hay que entender que formó parte de la ex Unión Soviética, y en algún momento algunos de los dirigentes de la Unión Soviética eran ucranianos. Brezhnev, ¿cómo se llama? Khrushchev, ¿no? Eran ucranianos. Nacidos en Ucrania y eran ucranianos, pero eran rusos. Entonces, esta persecución que se hizo contra los rusos parlantes llevó a que zonas importantes, la zona más industrial, que está cerca de la frontera justamente con Rusia, se dijeran no aceptamos este gobierno impuesto a sangre y fuego, ¿no? Esta nueva situación a través de un golpe de Estado. Y crearon sus propias administración. Y estas fueron bombardeadas por Kiev, con masacres enormes. Ahí se vio obligado a intervenir Rusia después de tratar de llegar a acuerdos con los dirigentes de Kiev en la capital de Bielorrusia, en Minsk. 2 veces trataron de hacer acuerdos y las 2 veces los ucranianos pasaron por encima. A ver, para hacerla más cortita y a lo mejor más fácil de entender, es que cuando se produjo el golpe de Estado de 1973, acá, hubieran habido sectores de Chile que hubieran dicho, no, pues no reconocemos quien bombardeó la moneda, quien se tomó el poder, quien está masacrando a la gente, no reconocemos ese gobierno y nos declaramos en rebeldía. Y ciudades enteras. Eso hubiera significado, ¿no?, que probablemente a nivel central, quienes habían hecho esa barbaridad aquí en la región metropolitana, que en ese momento no se llamaba región metropolitana, recordemos nosotros que Chile fue dividido en regiones por algo, ¿no? Fue una cosa geopolítica, militar, ¿no? No existían las regiones antes del golpe en Chile. Pero bueno, hubiera significado una guerra, ¿no es cierto?, con aquellos que no aceptaban y que querían seguir con el gobierno legal, constitucional que había hasta el 11 de septiembre del 73. Eso es lo que allí ha sucedido. Y de ahí se vino toda esta situación. ¿Y quién impulsó esto? ¿Quién está detrás? La OTAN, los norteamericanos, porque han tratado de cercar a los rusos, han tratado de fragmentarlo, quedarse con la grande riqueza que tiene Rusia, ¿ya?, para poder salir de la gran crisis económica que tiene, como se llama, todo el occidente colectivo.
Bueno, ahí está un poco la explicación. Siempre es bueno recordar y volver sobre estos hechos para entender un poco por qué pasan las cosas que pasan. Así que obviamente se agradece mucho tu explicación, Eduardo, y se agradece por supuesto tu participación esta tarde aquí en nuestro programa. Perfecto. Un abrazo. Que esté muy bien. Ya, chao, chao. Así hemos conversado con Eduardo Artés. Cada día lunes él nos acompaña aquí en nuestro programa de La Tarde Chilena.